El Tribunal de Bogotá ordenó la libertad del excomandante guerrillero alias Martín Sombra, luego de que se acogiera a la Jurisdicción Especial para la Paz. El general Luis Mendieta, secuestrado 11 años por las FARC, rechaza la libertad de su carcelero alias Martín Sombra. Ante el escándalo de guerrilleros encontrados con $10.000 en Huila, el fiscal general de la Nación pide la revisión del patrimonio de las FARC en el extranjero por parte de Estados Unidos para realizar extinción de dominio. Presidente Juan Manuel Santos asegura que los opositores del proceso de paz engañaron al pueblo colombiano a través de mentiras y estrategias maquiavélicas. Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana anuncian que se van en coalición y con un solo candidato a las elecciones presidenciales del año entrante. A juicio Edmundo del Castillo y César Mauricio Velázquez por interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 17.000 vehículos se encuentran abandonados en los patios de Bogotá. En el segundo semestre de este año, el distrito hará el remate de este parque automotor. La Superintendencia de Transporte puso una sanción millonaria a Easy Taxi y a Smart Taxi por facilitar la violación de las normas de transporte. 8 equipos de fútbol con nuevos técnicos. Escándalo en River. Doping en la Copa podría beneficiar al Medellín. Cuando el mobiliario se convierte en arte, todos los espacios se llenan de creatividad. Los invito a que nos conectemos al final de la emisión desde el Flash Design Home, donde conocerán a los jóvenes diseñadores franceses más importantes del momento. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Libre la venta de Café Salud. 2. El zar de la seguridad pierde la finca que ocupó de Rodríguez Gacha. 3. Europa con aterradora ola de calor. Y tengo ñapa, rebelión de estudiantes contra el uniforme por el calor. 1, 2, 3 y mi ñapa al cierre. Buenas noches. En las próximas horas recuperará la libertad Elí Mejía Mendoza, alias Martín Sombra, excomandante del Frente 43 de las FARC y exintegrante del secretariado de esta organización, quien pidió ser incluido en la Justicia Especial para la Paz. Sombra, considerado como el carcelero de las FARC, tenía 5 condenas interpuestas en su contra por diferentes despachos. Para el Tribunal de Bogotá, el ex jefe de seguridad de Manuel Marulanda Vélez cumple con los requisitos para obtener los beneficios de la Ley 1820 de 2016 y así lograr su libertad condicionada al cumplir más de 5 años en prisión. En ese orden, los requisitos a verificar para la concesión de la libertad condicionada se pueden condensar de la siguiente manera. Primero, que sean o hayan sido miembros de las FARC-EP. La sala encuentra acreditada con suficiencia la militancia de los postulados a las FARC-EP, pues fueron certificados por el Comité de Dejación de Armas CODA. Martín Sombra tiene 6 condenas en su contra por delitos como desaparición, desplazamiento forzado, homicidio y secuestro, entre otros cargos, con penas superiores a los 20 años de prisión. Sin embargo, al acogerse a la JEP, dichas condenas se suspenden bajo la condición de que el guerrillero cumpla con los requisitos de la justicia alternativa. Los hechos objeto de conexidad y posterior libertad condicionada hayan sido en relación directa con el conflicto armado y su pertenencia de los postulados a las FARC, lo cual también quedó acreditado. Otro supuesto, el tercero, es que los hechos debieron tener ocurrencia antes del 1 de diciembre del año 2016. El denominado carcelero de las FARC mantuvo cautiva a Ingrid Betancourt y a los contratistas estadounidenses Kate Donald Stenzel, Margon Cates y Thomas House. Además, también mantuvo retenidos a políticos como Jorge Eduardo Hechem y Luis Eladio Pérez y oficiales como el general Luis Mendieta. Igualmente es señalado de ordenar el secuestro de Manuel, el hijo de Clara Rojas, que nació durante su cautiverio. El exguerrillero, que saldrá de prisión en los próximos días, también es indicado de planear las tomas guerrilleras ocurridas en Miraflores, Guaviare y Puerto Rico Meta, ocurridas en los años 98 y 99 respectivamente. El general retirado Luis Mendieta, quien estuvo 11 años secuestrado por las FARC, aseguró que de alias Martín Sombra recibió un trato cruel y cuestionó la libertad que se le concedió. A las 5 de la mañana del 1 de noviembre de 1998, unos 2.000 guerrilleros atacaron Mitú. 7 frentes y 3 compañías móviles con poderoso armamento y cilindros bomba rodearon a 73 policías y 40 auxiliares bachilleres. Al final de la toma, varios días después, se llevaron secuestrado al entonces coronel Luis Mendieta y los 60 policías que sobrevivieron. Alias Martín Sombra fue el encargado de su cautiverio junto al de otros políticos secuestrados durante los diálogos del Caguán. Le conceden la libertad a un criminal de guerra
contra a un criminal de lesa humanidad que allí nos tuvo en esas jaulas de concentración sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes, a las torturas que nos hacía cuando transitábamos en pantanos, en fangos, pasando ríos, cargando pesados equipos, y mientras nosotros llegábamos extenuados y con el barro cubierto por todas partes, encontrábamos que alias Martín Sombra era descansando, sonriendo y muy bien presentado, es decir, que lo hacía únicamente por torturarnos. El general Mendieta asegura que los beneficios de la Justicia Especial para la Paz son expeditos para las FARC y lentos para los miembros de la fuerza pública. A integrantes de la fuerza pública que en este momento están en las cárceles se les está colocando toda clase de trabas. El general Mendieta fue rescatado en 2010 en una operación militar. Por su parte, el fiscal Néstor Humberto Martínez dijo que es urgente conocer los activos de las FARC. Esto a propósito del decomiso de $10.000 y 20 millones de pesos a guerrilleros desmovilizados que viajaban para participar en las fiestas del Huila. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, señala que guerrilleros de las FARC fueran encontrados en Huila con grandes cantidades de dólares en efectivo. Indica que este grupo posee bienes en el extranjero. Por eso se reunirá con Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos. Esto lo que refleja son varias cosas. En primer lugar, que los desmovilizados sí tienen activos y activos líquidos. En segundo lugar, demuestra la urgencia que tiene el país de que la Jurisdicción Especial de Paz también entre a operar, porque si no funciona la JEP, que es la competente en este caso, pues vamos a tener un marco de impunidad para esta clase de conductas. Según el fiscal general de la Nación, buscar los bienes de las FARC en el extranjero y aplicarles extinción de dominio no es ir en contra de la paz. Por eso el próximo 18 de julio, el señor Sessions, el nuevo Attorney General de los Estados Unidos, recibe al fiscal general de Colombia para consolidar una acción con el gobierno americano y que va a tener la participación de Centroamérica y de México para identificar finalmente todos esos activos que tenemos identificados en buena medida ya, pero para que sean objeto también de extinción del dominio. Las declaraciones del fiscal fueron realizadas en Cali en un foro realizado por la Unidad de Acción Valle Caucana. El procurador general Fernando Carrillo firmó este jueves un pacto de transparencia con los empresarios del país con el fin de evitar actos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado. Entre lo pactado, el procurador busca que el sector privado declare sus aportes a las campañas políticas, por lo que el funcionario anunció que radicará un proyecto de ley para endurecer los controles de las contribuciones. Asumir la responsabilidad cuando son aportantes en una campaña política. Eso hasta el momento no existe en Colombia y tienen que asumir esa responsabilidad. Y digo una responsabilidad que supone que si uno es aportante de una campaña sabe las consecuencias y los deberes que tiene como aportante una campaña electoral. Igualmente, el Contralor General de la República respaldó la posición de Carrillo frente a los aportes a las campañas. Y en el tema electoral es la primera ruptura. No hay mentira más grande en Colombia que la rendición de cuentas que pasa al Consejo Nacional Electoral los candidatos a las corporaciones públicas. Tanto los empresarios como el Procurador General firmaron el acuerdo por la transparencia y se comprometieron a luchar contra la corrupción en el sector privado. Y todos estamos comprometidos a darle transparencia y a luchar contra la corrupción. Hubo unas ponencias supremamente interesantes, pero aquí lo importante es que hubo una declaración final, un acta de compromiso que firmó todo el sector empresarial alrededor de luchar contra la corrupción y tratar de darle transparencia. Durante el evento, el procurador advirtió a las FARC para que entreguen sus bienes como quedó acordado con el gobierno. Que queden notificados todos. En el evento en que no haya una presentación del inventario de los bienes dentro de los plazos que sean establecidos, vamos con las acciones de extinción de dominio contra esos bienes y la prioridad es la garantía de los derechos de las víctimas. Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, añadió que espera que los dineros de la guerrilla lleguen directamente a las víctimas del conflicto. No nos imaginamos un solo escenario en el cual, por ejemplo, estos recursos fueran a la política, porque evidentemente lo que tendríamos sería una gran vulneración de la democracia. En la ciudad de Cannes, en Francia, donde participó del panel Adiós a las armas, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que por estrategias maquiavélicas se perdió el plebiscito por la paz. Informe de nuestra enviada especial a Francia, Francis Sepúlveda.
El presidente Juan Manuel Santos, al participar en el Festival Internacional de Publicidad dentro de un panel que se llamaba Adiós a las armas, ha dicho que los opositores del proceso de paz han engañado a los colombianos a través de mentiras e infundiendo también el temor. La defensa del proceso de paz lo hace el jefe de Estado cuando el expresidente Álvaro Uribe en España sigue reiterando sus críticas al acuerdo entre el gobierno y las FARC. La campaña contra el proceso de paz estuvo plagada de mentiras y de mensajes distorsionados y de temor. El temor, creo yo, fue el impulsor, el factor número uno que llevó a la gente a decirle no a la paz. Se trató de una acumulación de una serie de, diría yo, estrategias maquiavélicas que tuvieron un efecto adverso en ese resultado. El jefe de Estado ha reiterado hoy también que tienen algo en común con su homólogo Emmanuel Macron, y es que son enemigos del populismo y del extremismo. Lo más importante, creo yo, en cuanto a lo que tenemos en común, es que no nos gustan los extremos, ni de izquierda ni de derecha. No nos gusta el populismo. Somos del centro extremo, pragmáticos. Y yo creo que este es el camino. Así que tuvimos buena química, como se dice. En un encuentro con el primer ministro francés, el presidente Juan Manuel Santos le ha explicado la implementación de los acuerdos con las FARC. Precisamente le ha dicho que la próxima semana esta guerrilla desaparecerá cuando ya culmine ese proceso de dejación de armas. En este momento está en proceso la última entrega de las armas por parte de las FARC. O sea que cuando este proceso termine esta semana, las FARC dejan de existir como grupo armado. Esto es algo histórico, esto es algo que va a cambiar a Colombia para bien en muchos sentidos. Francia se ha comprometido, de acuerdo con el jefe de Estado, a apoyar proyectos para el desarrollo rural en el posconflicto y para el ingreso de Colombia a la OCDE. Francia sí que conoce del desarrollo rural, nos ha ofrecido a través de su agencia de desarrollo ayuda específica para que el campo colombiano, que ha sido tradicionalmente una fuente de pobreza y desigualdad, se convierta en una fuente de prosperidad, de riqueza. Mañana el presidente Santos se reúne con un gremio que agrupa 700.000 empresas para buscar inversión y más comercio bilateral. Desde la Torre Eiffel, con la cámara de Marcos Solórzano, desde París, Francia, Franci Milena Sepúlveda, CMI La Noticia. Los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana anunciaron que irán en coalición y con candidato único a las elecciones presidenciales del año entrante, porque según dijeron, quieren garantizar la victoria de quienes pretenden modificar los acuerdos de paz. Los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe anunciaron hoy que irán en una coalición que reunirá a los distintos sectores que obtuvieron la victoria del no y buscarán llegar con una fórmula única a las elecciones presidenciales del 2018 y, según ellos, ganar en primera vuelta. Mencionan en la coalición al Centro Democrático, las bases conservadoras, los independientes, los jóvenes, las víctimas, los laicos y cristianos, los líderes comunitarios, los académicos, los empresarios y otros sectores sociales, y dijeron que ellos dos serán los garantes del cumplimiento de las reglas que se acuerden. El propósito es llegar a la presidencia en el 2018 en la primera vuelta. Básicamente esa es la meta. La estrategia ya se discutirá. Para eso se eligieron los compromisarios. Y de lo que se trata es de prestar un servicio para identificar los temas, para identificar los mecanismos y los instrumentos que eventualmente permite una gran convergencia de todos aquellos que en su momento le dijimos no al plebiscito mediante el cual el gobierno convocó en torno a los acuerdos de La Habana. Coincidencialmente estaban reunidos en Bogotá los líderes de la izquierda alrededor del Congreso Nacional de la UP y anunciaron que aceptan el reto de la unidad de la derecha. Creo que es una alianza natural ideológica, tienen todo el derecho a hacerlo. Nosotros creemos que somos muchos más los que estamos en la búsqueda real de la paz en el país. Bueno, la política ya no se divide en derecha e izquierda, sino en la política de la vida y la política de la muerte. Y creo que Uribe y Pastrana hacen una gran coalición de la política de la muerte. No, pues qué susto. Eso era absolutamente previsible. Los que quieren pasado, los que quieren mantener a este país en el pasado se van a unir. Los que queremos futuro, también nos vamos a unir y los vamos a derrotar. A todos los que apoyan el proceso de paz, las FARC los saluda, los felicita
y los invita a hacer un movimiento de convergencia para enfrentar esa candidatura que es anunciada en el día de hoy por Pastrana y por Uribe. Se van de candidatos, pues bueno, tienen todo el derecho de unirse a hacer lo que quieran, pero este sector también va a ir con un solo candidato. El Congreso Nacional de la Unión Patriótica va a concluir el sábado con un llamado a la unidad de la izquierda para enfrentar a la coalición de derecha. Y el ex procurador Alejandro Ordóñez acudió ante las autoridades electorales para inscribir el comité promotor de su candidatura, que se encargará de recoger firmas para presentar su nombre para competir por la presidencia de la República. El ex procurador Ordóñez llegó hoy a la Registraduría Nacional anunciando que comienza su carrera por la presidencia de la República. Es el inicio de una cruzada por la restauración de nuestra patria, por la restauración moral de nuestra patria. Presentó a su compañero de fórmula, un barranquillero de nombre David Name, de la estirpe de los viejos dirigentes liberales del Atlántico. Estamos en un momento crítico en donde nuestra nación se está perdiendo la democracia, se está perdiendo la moral en las instituciones, y de esto se trata, es de recobrar lo fundamental. Ordóñez tendrá que recoger cerca de 400.000 firmas para poder inscribir oficialmente su candidatura. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, advirtió que los acuerdos de paz con las FARC no pueden ser modificados y menos derogados. El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó hoy que cuando la oposición uribista anuncia que volverá triza a los acuerdos de paz, no está diciendo la verdad ni lo correcto. Yo insisto, la estabilidad jurídica de los acuerdos, que es un artículo constitucional que fue incorporado, es una cláusula de blindaje constitucional de los acuerdos que no puede ser modificada bajo ninguna de las formas que pueden desarrollarse para reformar la Constitución. A su turno, el senador José Obdulio Gaviria le respondió al ministro del Interior, quien dijo que el expresidente Álvaro Uribe está promoviendo el canibalismo político. La palabra caníbal es demeritar completamente el debate, la dialéctica. Colombia tiene un debate en la forma más o menos aceptable y en los contenidos también, y lo practica con sentimiento democrático. Inclusive la crispación propia del debate político en la gran mayoría de los países, en la forma, es mucho más ácido, más álgido que el colombiano. El senador uribista insistió en que si el uribismo gana el año entrante, rectificará los acuerdos de paz con las FARC. El exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, y el exjefe de comunicaciones de Palacio, César Mauricio Velázquez, irán a juicio por las interceptaciones telefónicas ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía acusó formalmente al exsecretario jurídico de Presidencia, Edmundo del Castillo, y al exjefe de prensa de Palacio, César Mauricio Velázquez, por el delito de concierto para delinquir, quien no se presentó a los juzgados de Palo Quemado porque está fuera del país. Según el ente acusador, los dos funcionarios realizaron actuaciones ilícitas de inteligencia a través del extinto DAS con el fin de desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A través de la utilización de las funciones públicas de los servidores del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, así como la utilización de los recursos logísticos operativos de estas instituciones para realizar actuaciones ilícitas e ilegales de inteligencia. Por otro lado, la fiscal del caso pidió la preclusión de los delitos de peculado por apropiación y uso ilícito de información reservada, por lo que solo fueron acusados por concierto para delinquir. Según argumentó la Fiscalía, los magistrados víctimas de estas chuzadas llevaban las investigaciones de la parapolítica, de las cuales se derivó la condena del expresidente del Congreso, Mario Uribe Escobar, primo del expresidente Uribe. Hay que recordar que por este caso de chuzadas ya fueron condenados el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. CMI conoció que la administración de Bogotá sacará a remate 17.000 carros que están abandonados en los patios del distrito. Es el 50% del parque automotor almacenado en estos predios. Con musgo en sus latas, plantas en su interior y carcomidos por el óxido, así están buena parte de los 17.000 vehículos que fueron abandonados por sus propietarios en los patios de la ciudad. Llevan ahí mucho tiempo, son vehículos que llamamos vehículos matera. Pensamos que vamos a empezar a tener remates en el segundo semestre de este año, en el segundo semestre de 2017, en donde miraremos si estos vehículos pueden ser vendidos para su uso o si eventualmente pues como chatarra también pueden ser adquiridos.
En los patios, esta zona se conoce como el cementerio. En promedio, el 10% de los vehículos que ingresan al día no son reclamados por sus propietarios. Estos vehículos le deben a la capital 68.000 millones de pesos. Quizá la venta no compense la deuda, pero liberará espacio en los patios que hoy están saturados. A la ciudad de Bogotá le cuesta mucho trabajo y mucho dinero tener esos vehículos ahí parqueados. El suelo en Bogotá es muy escaso. Según la ley, los carros y motos que cumplen un año en patios sin ser reclamados son susceptibles de la enajenación y la mayoría ya llevan más de 10 años. La persona puede en cualquier momento, después de haber sido notificado, no hay un plazo en que expire, venir a reclamar su vehículo. En la página web de la Secretaría de Movilidad está publicado el listado de los vehículos que serán declarados en estado de abandono. La Secretaría contratará un perito que determinará el valor de cada uno y posteriormente una firma hará el proceso de venta. La Superintendencia de Transporte impuso millonarias sanciones a las plataformas Easy Taxi y a Smart Taxi por facilitar que vehículos de transporte especial presten el servicio de transporte individual. La multa a Easy Taxi y a Smart Taxi asciende a 1.032 millones de pesos, ya que a través de sus plataformas tecnológicas permiten que vehículos de transporte especial presten el servicio de transporte individual de pasajeros. La Supertransporte está obligada a hacer cumplir las normas de transporte y eso es lo que tiene que acoger la ciudadanía y las empresas prestadoras del servicio. La superintendencia indicó que estos fallos en primera instancia determinaron que dichas empresas cuentan con vehículos y conductores registrados en sus respectivas plataformas, lo que permite concluir que prestan sus servicios de forma continua. Recientemente la Superintendencia de Transporte multó a Uber y a Cabify por facilitar la prestación de un servicio no autorizado en Colombia. La Corte Constitucional le pidió al Alto Comisionado para la Paz informar sobre el número de menores desvinculados de la guerrilla y la forma como será la restitución de sus derechos. Al asumir la revisión del decreto 891 de 2017, la Corte Constitucional solicitó al gobierno informar a ese alto tribunal en qué se encuentra actualmente el proceso de restitución de derechos de los niños y niñas desvinculados de las FARC como parte del acuerdo de paz suscrito entre el gobierno y ese grupo guerrillero. Indicó el magistrado ponente Iván Escrucería que es importante que se describa cómo está diseñado el programa Camino Diferencial de Vida, una estrategia integral para la atención y consolidación de los proyectos de vida de los niños. Para ello elaboró una serie de interrogantes con el fin de poder conocer cuál es el tiempo que se tiene estimado para la desvinculación de los menores de edad que salen de las FARC, si se cuenta con el presupuesto y la infraestructura para atender a todos estos niños desvinculados del conflicto armado y cuántos son los niños, niñas y adolescentes que se estiman van a ser desmovilizados. La Corte Constitucional le dio un plazo máximo de 3 días al Gobierno Nacional para que responda a los interrogantes. La Policía Antinarcóticos incautó un importante cargamento de pastillas de éxtasis en el aeropuerto El Dorado. La tendencia del ingreso de drogas sintéticas al país va en aumento. Dentro de latas de cerveza alemana estaban escondidas las 10.000 pastillas de éxtasis que provenían de Bélgica y que según investigadores iban a surtir las zonas de mayor afluencia en la zona norte de Bogotá. El cargamento tendría un valor cercano a los 500 millones de pesos, pues una sola pastilla oscila entre los 45.000 y los 100.000 pesos. Buena parte de estos jóvenes son, desde luego, universitarios, estudiantes de colegio, etcétera, etcétera, que reitero, por el proceso de vacaciones, tienen algún espacio adicional que normalmente no se tiene en los periodos académicos. CMI conoció que el ingreso de drogas sintéticas al país va en aumento. En el periodo de enero a mayo de 2016 se incautaron cerca de 20.700 pastillas y en lo que va corrido del 2017 van 28.500 pastillas incautadas, que suman cerca de 1.800 millones de pesos. A pesar de las miles de drogas sintéticas incautadas al año en el país, en todo el 2016 solo se logró la captura de 3 personas y otras 3 en lo que va corrido de este año. Según un informe de la institución, las ciudades más afectadas por esta problemática son Cartagena, Barranquilla, el eje cafetero, Bogotá y Medellín, en donde hay mayor cantidad de turismo. Asimismo, los países de donde provienen este tipo de sustancias químicas son Chile, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, México, España, Bélgica y Francia, ya que Colombia no es productora de este tipo de drogas. Normalmente esto se mantiene en un estado casi de statu quo, parece igual. No así, por supuesto, sucede con el tráfico de drogas de origen natural. Por otra parte, de los 64 casos de drogas sintéticas que se reportan este año, el 92%, que son cerca de 59 casos, han entrado al país ocultos en correos humanos, conocidos como mulas.
El alcalde Enrique Peñalosa firmó el decreto que da luz verde a la adquisición de predios para la construcción de la primera línea del metro. En los meses de julio y agosto, el distrito empezará a comprar los primeros 62 predios para construir el metro de Bogotá. El decreto del alcalde ya nos marcó el día cero para las actividades de campo relacionadas con la compra de los terrenos, es decir, la actualización de las construcciones de los inmuebles que hay y la actualización del valor comercial. La nueva norma congela el valor del suelo para evitar la especulación de cara a la ejecución del proyecto. Porque la expectativa es que cuando vamos a la calle a anunciar un proyecto de esta magnitud, pues hay una tendencia a que los precios de las propiedades suban. Cuestan 130.000 millones de pesos todos los predios, algunos de ellos son multifamiliares, son construcciones altas que involucran a varios propietarios. La idea es que a final de año los predios estén negociados para iniciar la construcción del metro en el 2018. El director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, anunció un plan de choque para reactivar los proyectos que se financiarán con recursos de regalías. Ante la necesidad de reactivar la obra pública en el país y por ende el crecimiento de la economía, el gobierno nacional pondrá en marcha un plan de choque para reactivar los proyectos que serán financiados con regalías. El objetivo es invertir al menos 7 billones de pesos de los 12 billones de pesos que hay actualmente en los saldos de regalías. Se busca triplicar las inversiones de 2016, que apenas alcanzaron los 2.5 billones de pesos. Hemos tenido una estrategia de revisatones, en donde hemos estado DNP, los equipos de los ministerios, junto con las gobernaciones y las alcaldías, revisando para poder darle viabilidad a una serie de proyectos que ya están a punto. De esta manera se espera impulsar la economía a través del desarrollo de proyectos de educación, salud y saneamiento básico. De alta demanda y rapidez de la ejecución, temas como por ejemplo vías terciarias, placa huella, mejoramiento, centros hospitalarios, canchas polideportivas, temas de nuevo que son muy importantes para las comunidades y que pueden ser rápidamente ejecutados. La agilidad de los procedimientos serán acompañados por los entes de control. El superintendente financiero Jorge Castaño advirtió que las monedas virtuales como el Bitcoin no son consideradas como una divisa en Colombia y no tienen ninguna clase de respaldo. El superintendente financiero advirtió que las operaciones con monedas virtuales no tienen garantía alguna privada o estatal. Las personas deben ser muy conscientes que a la hora de decidir en invertir en ese tipo de operaciones pues se encuentran expuestos a unos riesgos que son bastante importantes. No solamente al riesgo de poder perder su dinero, sino que también se puede ver inmerso en actividades ilegales. Hablamos con dos de los afectados por MiCoin, una empresa que ofrecía una rentabilidad del 50% mensual en Bitcoins. Empezaron algunos inconvenientes con los pagos. En ese momento empezamos a sospechar que algo estaba sucediendo y finalmente en un comunicado de la compañía dijeron que habían sido hackeados y que solamente iban a repartir el dinero mediante las personas que nunca habían ganado. Más o menos se tenía la estadística de 150.000 afiliados en la empresa. Como funcionaba como una red multinivel, tuvieron que por seguridad protegerse. Proteger su integridad, que aunque no tuvieron nada que ver con la empresa, no tuvieron nada que ver con la estafa, muchas personas por el afán o por la ambición de recuperar su dinero también los empezaron a amenazar. El superfinanciero reiteró que estas criptomonedas no hacen parte del régimen cambiario, ya que no tienen el respaldo del Banco Central. El viceministro de Desarrollo Empresarial, Daniel Arango, anunció una investigación a 77 compañías por presuntas malas prácticas en la importación de mercancías. La medida en materia de aranceles impuesta por el gobierno para la importación de confecciones tiene la alerta de este sector que viene arrojando pérdidas del 14% en sus ventas. La controversia por los topes a los aranceles puso en evidencia presuntas irregularidades de empresas que estarían usando malas prácticas para el ingreso de mercancía. Tenemos en este momento 77 empresas que hemos identificado que pudieran estar muy cercanas a los valores del umbral del decreto. El funcionario resaltó los operativos de contrabando para evitar impactos a la industria nacional. Hemos aprendido más de 4.000 prendas de confección por más de 30.000 millones de pesos. Eso es un incremento del 21%. Sin embargo, el sector pide medidas para aumentar los aranceles, actualmente que están en 40% para los productos con un valor de $10 por kilo. Más allá de este monto, el arancel baja al 15%. Se desmontaron los aranceles mixtos y se dejaron unos aranceles ad valorem, y a partir de noviembre 3, pues las cifras no nos acompañan positivamente del sector. Cabe recordar que la medida de aranceles tiene a Colombia y Panamá en un lío jurídico con la OMC. El Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, abrió un proceso de responsabilidad fiscal y embargo a bienes de la secretaria de Hacienda de la capital, Beatriz Arbeláez.
El posible detrimento por el que investigan a la secretaria de Hacienda Beatriz Arbeláez equivale a unos 4.000 millones de pesos. La Contraloría le embargó bienes por 400 millones de pesos. No cobro de unos impuestos, la prescripción de esos está por determinar la Contraloría. Si hubo negligencia o no de la actual secretaria de Hacienda al dejar prescribir unos impuestos y generar un detrimento patrimonial. La Contraloría también abrió un proceso al actual gerente de la empresa de energía, Astrid Álvarez, por supuestas irregularidades en el pago de indemnizaciones a 32 funcionarios despedidos. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,08% a 1.435 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió con una valorización de 3,33% a 11.780 pesos. La acción que más cayó fue la de Preferencial Bancolombia al perder 2,48% a 32.180 pesos. También la acción de Preferencial Bancolombia fue la más transada de la jornada al movilizar más de 17.000 millones de pesos. El precio del dólar también cerró a la baja. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.035 pesos con 83 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.780 pesos y la venden en 2.820 pesos. Un euro cuesta 3.414 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 16 centavos. El azúcar se transó en 12,84 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $42 con 83 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.350 pesos. El diseñador Michael Kors fue boicoteado por un grupo de defensores de animales en Nueva York. Les tengo las imágenes después de comerciales cuando nos conectemos con el año Colombia-Francia. Hoy el turno para el diseño de interiores. Hola, muy buenas noches, me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos a través del año Colombia y Francia. Ya hemos hablado del arte, del teatro, de la música. Hoy el turno es para el diseño de interiores. Piezas de jóvenes diseñadores franceses se han tomado Bogotá para mostrarnos la manera única que tienen de llenar los espacios. Bienvenidos a Flash Design Home, un apartamento parisino en Bogotá, que es la manera como el diseño de este país se toma la capital. Cada una de las piezas traídas de Francia parecen tener vida en este espacio. La exposición muestra las creaciones de jóvenes diseñadores dedicados al mobiliario y objetos únicos. Les designers ne doivent pas être édités par une maison d'édition. C'est des gens qui suivent leur production eux-mêmes. Soit c'est fait à la main, soit c'est eux qui gèrent toutes les étapes de la production de l'objet. Las grandes piezas contemporáneas de Rouge Vaudois acompañan los diseños que recorren el mundo mostrando lo especial de Francia. Qu'ils utilisent beaucoup, en fait, ils font beaucoup appel à un savoir-faire, à des traditions françaises. La sobriedad, elegancia y mirada única del mundo son evidentes en cada objeto de este apartamento parisino que tendrá sus puertas abiertas hasta el sábado. Y la agrupación del Pacífico Chucky Town está de fiesta, pues recibió triple disco de platino por su álbum El Mismo. Mi compañera Katy Beckerman estuvo con ellos. Bueno, triple disco de platino para Chucky Town. Estamos felices, lo sentimos esa alegría por todos ustedes porque son muchos años trabajando, muchos años construyendo, traspasando fronteras, por supuesto. Y en esta ocasión no fue uno, ni fueron dos, fueron tres. Qué rico nuevamente tenerlos aquí en nuestra sección. Gracias a la gente de CMI por acompañarnos acá siempre y bueno, felices de tener estas noticias para los fans de Chucky Town, para la gente que nos sigue, que nos ha apoyado, que ha seguido siempre este camino y bueno, contarles que sí se pudo, que sí lo logramos y que este álbum es de ustedes. Y que vienen sin miedo, porque este año nos tienen muchísimas sorpresas también para todos los seguidores. Este año debería ser 15 meses porque lo que tienen son noticias. Chucky Town sigue sin parar, nosotros estamos creando música todo el tiempo. Les adelanto el disco nuevo, ay, ay, ay. No quiero bailar hasta que amanezca, que las vacaciones solo empiezan al ritmo del mar hasta que salga el sol. Contigo las noches sabe mejor.
Con la presentación oficial de las candidatas al Reinado Nacional del Bambuco, se prendió la fiesta en Neiva con diferentes actividades culturales. Con un recorrido por el folclore y la cultura del Huila, se abrió hoy una de las fiestas más tradicionales que tiene el país, como son las fiestas de San Pedro. Desde hoy hasta el 3 de julio el departamento se caracterizará por tener una programación que va desde reinas, muestras folclóricas y artesanías hasta la posibilidad de disfrutar de los bellos sitios turísticos que tiene la región. Estamos rindiendo homenaje a nuestros maestros artesanos a través de las artesanías. Estamos rindiendo homenaje a nuestras mujeres gestoras de desarrollo. La apertura del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco y Muestra Internacional de Folclor contó con un toque exclusivamente cultural con la presencia de más de 60 artistas en escena. Al caído, caerle. Refrán que parece irle muy bien por estos días al diseñador Michael Kors. Por un lado, anunció el cierre de 100 de sus tiendas en Estados Unidos por bajas ventas. Por otro lado, fue boicoteado en un evento de Nueva York cuando fue atacado por activistas quienes les reclamaban el uso de pieles animales en sus prendas. En medio de una conferencia en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, el diseñador estadounidense Michael Kors fue confrontado por varios ambientalistas que están en contra de la fabricación de prendas hechas con pieles de animales. Los activistas irrumpieron en el escenario y rodearon al diseñador, mientras gritaban frases como "Michael Kors tiene sangre en sus manos", "La piel animal no es moda". Sin embargo, el modisto llamó a la calma para que la protesta no arruinara el evento. Por hoy me despido desde el Flash Design Home, un proyecto de jóvenes franceses. Nos conectamos mañana en las noticias del entretenimiento. Que sueñen bonito y gracias por acompañarme. El día en que fue dado de baja su hermano en Honda, José B. Rueda Silva decidió contarle a los jueces la verdad hasta el momento desconocida sobre cómo y quiénes asesinaron al candidato presidencial. Entonces, estaba detenido en una de las llamadas celdas de alta seguridad de la Modelo. Llegó fácilmente el sicario que lo asesinó de 3 disparos con un diminuto revólver de 5 balas. El asesino resultó ser Efraín Peña Mateus, miembro de las autodefensas del Meta de San Martín, trasladado a Bogotá la semana pasada desde Villavicencio, donde pagaba cárcel por asesinar a una juez de la República. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Libre la venta de Café Salud. 2. El zar de la seguridad pierde la finca que ocupó de Rodríguez Gacha. 3. Europa con aterradora ola de calor. Y tengo ñapa, rebelión de estudiantes contra el uniforme por el calor. 1, 2, 3 y mi ñapa después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca levantó hoy las medidas cautelares que habían frenado el proceso de venta de Café Salud a Presta Salud. En virtud de los argumentos presentados por el Ministerio de Salud, por las Superintendencias de Salud y de Industria y Comercio y por la liquidadora Salud Coop, según los cuales se debían levantar las medidas cautelares porque no se estaba vulnerando la libre competencia ni ningún derecho colectivo, la norma de prevención fue levantada. Además, se suspendió también por no tratarse de un proceso que rige la Ley de Contratación Pública. Levantadas ya las medidas cautelares, el proceso continuará adelante a la espera del pronunciamiento de fondo del tribunal sobre la querella que interpuso el senador del Polo, Jorge Enrique Robledo. Lo que vendrá será la creación de una nueva empresa que prestará el servicio de salud a los 5,8 millones de afiliados que tiene hoy Café Salud. Hoy, el médico Jorge Gómez, líder de la operación, ratificó el compromiso de la nueva empresa con la salud de los colombianos, aportando el mejoramiento estructural del actual sistema de salud del país. La pregunta que sigue vigente es: ¿quién va a pagar la cartera de 1,4 billones de pesos de Café Salud? Según el médico Gómez, Presta Salud le pagará a Café Salud 1,4 billones de pesos por el traslado de sus afiliados a la nueva empresa que será constituida.
Con esos recursos, Café Salud pagará la altísima deuda que tiene con los diferentes prestadores del servicio, clínicas, médicos y con la industria farmacéutica. Gómez aclaró que parte de los pasivos que hoy en día tienen Café Salud con instituciones prestadoras de servicio IPS del consorcio que conforma a PrestaSalud hacen parte del esquema de pago de la gigantesca transacción. De otra parte, la compra de ESIMED, que es la empresa que opera las clínicas de Salud Coop, se pagará en efectivo. Y esos serán 250.000 millones de pesos. 2. Otra batalla que pierde el zar de la seguridad. Jorge Arturo Moreno Ojeda, el llamado zar de la seguridad, quien huyó del país luego de que la Fiscalía lo acusara de los delitos de fraude procesal y prácticas ilegales a la competencia, acaba de perder la batalla jurídica por la que consideraba la reina de sus propiedades. Se trata de esta hacienda, La Morena 3, ubicada en la localidad de Suba, al norte de Bogotá, a pocas cuadras de la calle 200 con autopista norte, y que según cálculos preliminares está evaluada en cerca de 2 billones de pesos. Resulta que esta mega propiedad le pertenecía originalmente al abatido líder del cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha. Tras su muerte, Moreno Ojeda tomó posesión del predio y durante más de 20 años se opuso por todos los medios a la extinción de dominio y al desalojo del predio. Pero como no hay mal que dure 100 años, hoy la Sociedad de Activos Especiales y la policía lograron recuperar el predio. Allí se construirá en el futuro la Universidad del Aire de la Fuerza Aérea Colombiana. El zar Ojeda se apropió de la tierra de alias El Mexicano como absoluto invasor. 3. Con el presidente Santos como huésped de honor, París batió hoy el récord de calor en muchos años y toda Francia fue puesta en estado de alerta. La de hoy fue la jornada de junio más calurosa de los últimos 60 años. 71 de los 100 departamentos de Francia están en alerta naranja. La temperatura media del país alcanzó cerca de 30 grados centígrados, por encima de los 26 grados de ayer, que fue un récord. La temperatura máxima de París subió hoy hasta 38 grados. Esta situación de canícula fue absolutamente ardiente hoy. Esta ola de calor que estremece a París se inició a comienzos de semana, con episodios de contaminación con ozono que condujo a las autoridades a tomar medidas de restricción de la circulación en París. No pudieron circular coches diésel matriculados antes del 2006 ni los de gasolina anteriores a 1997. También se prohibió el tránsito de motos anteriores al 2000 y las furgonetas anteriores a 1997. Tampoco podrán circular camiones ni autobuses anteriores al 2001. Para que se hagan una idea del calor, una de las ciudades más calientes de Colombia es Barranca, que hoy tuvo 31 grados centígrados. París tuvo 38 grados. ¡Qué calor! Y tengo ñapa. A propósito de la ola de calor que azota a Europa, esta es la historia de una pequeña protesta en un colegio británico que está a punto de convertirse en todo un movimiento continental. Resulta que el martes pasado se registró en el Reino Unido el día más caluroso de los últimos 41 años. Los termómetros sobrepasaron los 36 grados centígrados. El inclemente calor llevó a los jóvenes estudiantes de la prestigiosa Academia de Exeter a pedir autorización de las directivas para cambiar el insoportable pantalón de paño del uniforme por bermudas, al menos mientras baja la temperatura. Sorpresivamente, el rector rechazó la propuesta y explicó a los jóvenes que deben utilizar el uniforme que está estipulado en el reglamento. Sin darse por vencidos, los astutos estudiantes, basados en el argumento del rector, decidieron asistir hoy a clases vestidos con la falda que autoriza el reglamento y que, claro, las niñas usan como uniforme. La imagen de estos estudiantes frescos y sonrientes, pese a la altísima temperatura, ha generado toda una tendencia en redes y promete ser replicada por miles de estudiantes en Europa que están sufriendo por lo mismo. Los estudiantes terminaron ganando la pelea y el rector no pudo hacer nada.
Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Juan Carlos Granados, Contralor de Bogotá, ¿usted cree que las Contralorías territoriales deben continuar o se deben acabar? Deben continuar 87%, se deben acabar 13%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en SMI La Noticia.